Entras a un área de descanso para camiones a las 2 de la mañana. El estacionamiento está medio vacío, hay espacios libres por todas partes, y entonces ves a un camión de carga pasar junto a todos ellos. Da una vuelta completa por el estacionamiento, se alinea en el extremo más lejano, y comienza a retroceder hacia un espacio. 4 minutos. Eso es lo que tarda. Estás sentado allí pensando, podría haber entrado de frente en 30 segundos. ¿Qué está haciendo este tipo? Pero aquí está lo que no ves desde tu coche. Cuando ese camión salga de ese espacio mañana por la mañana, estará moviendo 40 toneladas de acero hacia adelante dentro de un espacio que puede ver completamente. Si hubiera entrado de frente, estaría saliendo a ciegas, hacia un arco ciego que se extiende 200 pies detrás de su remolque, un arco que sus espejos no pueden ver, un arco que ha estado matando personas desde la década de 1950. La física es simple. Cuando un semirremolque cargado avanza para salir de un espacio de estacionamiento perpendicular, la cabina se abre ampliamente para despejar el espacio. Y mientras la cabina gira, la parte trasera del remolque empuja lateralmente, ciega, hacia lo que sea que esté allí. Una bomba de combustible, un peatón, otro coche, una persona que regresa del restaurante con café en ambas manos. Los espejos del conductor le muestran la cabina girando con espacio libre. Le muestran casi nada sobre hacia dónde se dirige la parte trasera del remolque. Y cuando 40 toneladas de camión golpean algo a velocidad de caminata, la cabina apenas se estremece, pero la cosa que golpeó, destruida. Por eso retrocedió para entrar. Por eso los camioneros profesionales han estado haciendo esto durante 70 años. No porque sean lentos, no porque sean desconsiderados, porque la alternativa es una investigación por fatalidad. Entonces, ¿por qué los camioneros siempre retroceden al estacionarse? Descubrámoslo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el auge del transporte de carga por carretera movió mercancías a través de continentes a una escala que ninguna generación anterior había imaginado. Las carreteras se estaban expandiendo. Los camiones se volvían más largos, más pesados, más capaces. Las paradas se multiplicaban a lo largo de cada corredor arterial, pequeñas ciudades de diésel y café negro y monotonía de líneas blancas. Pero la geometría de un semirremolque cargado saliendo de frente desde un espacio de estacionamiento perpendicular fue durante años un problema que nadie había nombrado formalmente. No en una regulación, no en un manual de capacitación. El problema existía en la física mucho antes de existir en el lenguaje. Y ya estaba causando daños. Esto es lo que hace esa geometría. Cuando un conductor en un espacio perpendicular pone el camión en marcha y comienza a avanzar, la cabina debe abrirse ampliamente para despejar el límite del espacio. Y mientras la cabina gira, la parte trasera del remolque empuja lateralmente en la dirección opuesta, ciega, hacia lo que sea que ocupe ese espacio. Una columna de isla de combustible, una pasarela peatonal, otro vehículo avanzando lentamente por la fila. Una persona que regresa del restaurante con ambas manos alrededor de un café y mirando al suelo. Los espejos del conductor le muestran la cabina girando con espacio libre. Le muestran casi nada sobre hacia dónde se dirige la parte trasera del remolque. La cobertura de la línea de visión en una salida hacia adelante cubre quizá 15 grados de una zona de peligro de 270 grados. Todo lo demás, todo lo que está detrás y al lado del remolque, es invisible desde detrás del volante. A finales de la década de 1950 y durante la década de 1960, a medida que las paradas de camiones se convirtieron en los nodos circulatorios del transporte moderno de carga, ese arco invisible estaba cobrando vidas. No de forma dramática, silenciosamente. Un peatón que pasa entre islas de combustible en el momento equivocado. Un automóvil de pasajeros que se introduce lentamente en el arco que el remolque ya estaba barriendo. Los registros nacionales de investigación de accidentes de carretera de esa época documentan el patrón con desapasionamiento burocrático. Incidentes de vehículos comerciales a baja velocidad en estacionamientos, lesiones y muertes desproporcionadas respecto a la velocidad declarada del vehículo en el momento del impacto. Los camiones apenas se movían. A la física no le importaba la velocidad, le importaba la masa. Nadie había nombrado el problema todavía. La física había estado haciendo el trabajo durante años antes de que alguien pensara en escribirlo. El nombramiento llegó a finales de la década de 1960,
y se aceleró durante la década de 1970. Ministerios de transporte y autoridades de seguridad vial en múltiples países comenzaron a recopilar los datos de fatalidades. Encontraron el mismo resultado, de manera independiente, en sus propios registros. Incidentes de vehículos comerciales a baja velocidad en estacionamientos. Arco ciego. Salida hacia adelante desde un espacio perpendicular. La orientación regulatoria que surgió no exigía específicamente retroceder para estacionar. Lo que exigía era más simple y más fundamental. Nunca salir de una posición de estacionamiento a ciegas. Nunca poner en movimiento 40 toneladas de vehículo cuando no puedes ver la zona de peligro hacia la que te estás moviendo. Cuando los reguladores y los responsables de seguridad de flotas analizaron lo que ese principio significaba para un semirremolque cargado en un espacio perpendicular, la conclusión siempre era la misma. Si retrocedes para entrar, tus mejores líneas de visión, espejos, vista directa a través del parabrisas, apuntan hacia el carril de salida, el corredor peatonal, el tráfico de las islas de combustible. Puedes ver todo lo relevante antes de comprometerte a moverte. Si entras de frente, sales a ciegas, cada vez, sin excepción, porque la física del arco trasero del remolque no cambia según tus intenciones. Los directores de seguridad de flotas comenzaron a codificar la práctica en los manuales de capacitación para conductores. Un camión cargado a 10 millas por hora en un estacionamiento requiere 2 o 3 veces la distancia de frenado de un automóvil de pasajeros a la misma velocidad. Porque la masa es de lo que tratan los cálculos de distancia de frenado, no solo de la velocidad, y un vehículo de 40 toneladas a paso de caminata lleva suficiente energía cinética como para destruir un vehículo de pasajeros y matar a sus ocupantes sin que el conductor del camión registre un impacto significativo a través del volante. La cabina apenas se estremece. Esos números entraron en los manuales. El comportamiento entró en los programas de capacitación. Y entonces llegó el giro. El primero, la ironía de origen, la que puso en movimiento todo el conflicto. Porque la regulación diseñada para evitar que los camiones mataran personas al salir creó, con certeza matemática, exactamente el comportamiento que haría que los civiles se enfurecieran con los camioneros durante los siguientes 50 años. Retroceder un remolque de 53 pies dentro de un espacio de estacionamiento estándar no es una simple reversa, requiere que el conductor entienda y tenga en cuenta el desvío de trayectoria. Las ruedas traseras del remolque no siguen el arco de la cabina, lo siguen por dentro, cortando la esquina, amenazando con golpear el vehículo en el espacio adyacente o el bordillo al final de la fila. El conductor no simplemente está girando en reversa, está gestionando 2 arcos separados simultáneamente, manteniendo la cabina despejada en un lado mientras coloca el remolque con precisión en el otro, ajustando constantemente a través de los espejos, leyendo el espacio entre la esquina del remolque y el vehículo adyacente desde 60 pies de distancia en un estacionamiento oscuro. Desde una aproximación de 90 grados, una secuencia correcta de retroceso requiere 2 o 3 carriles adyacentes de espacio de maniobra para la preparación. Todo el proceso tarda de 3 a 5 minutos en un estacionamiento congestionado. Mientras sucede, esos carriles quedan bloqueados. Los coches se acumulan. Los conductores miran el reloj. Nadie en los coches que esperan sabe sobre el problema de cobertura de línea de visión de 15 grados, la física de la distancia de frenado, la geometría del desvío de trayectoria. Ven un camión ocupando espacio, moviéndose hacia atrás, haciéndolos esperar por razones que no pueden identificar. Los gerentes de operaciones de paradas de camiones de la década de 1970 observaron cómo esta fricción se acumulaba en tiempo real. Atrapados entre el estándar profesional que sus clientes comerciales estaban siguiendo correctamente y los clientes civiles que cada vez expresaban con más fuerza lo que experimentaban como una obstrucción. La regla de seguridad había abordado el problema de las fatalidades. Al mismo tiempo había creado un problema de relaciones públicas que se iría acumulando década tras década hasta encontrar Internet y explotar. La regulación diseñada para impedir que los camiones mataran personas al salir creó exactamente el comportamiento que hoy enfurece a los civiles con los camioneros. Esa ironía no es una nota al pie, es todo el motor de la historia,
Así que repasemos lo que sabemos hasta ahora. Salida hacia adelante equivale a arco ciego. Arco ciego equivale a que la gente muere. La regulación decía nunca salir a ciegas, y la única forma de salir hacia adelante de manera segura es retroceder primero para entrar. Retroceder tarda 4 minutos. Bloquea 2 carriles. Hace que todos esperen. La regla de seguridad resolvió el problema de las fatalidades, pero creó un problema de relaciones públicas que ha estado creciendo durante 50 años. Pero aquí es donde nació el código profesional. Porque mientras las regulaciones se estaban escribiendo, los veteranos estaban enseñando algo más profundo. Lo que ocurrió después ocurrió de la manera en que siempre se forman los códigos profesionales, no en documentos de política ni en expedientes regulatorios, sino en los espacios entre ellos, en las cabinas y los restaurantes de carretera y las filas de las estaciones de pesaje. A lo largo de la década de 1970 y hasta la de 1980, los conductores experimentados de larga distancia estaban transmitiendo la disciplina de retroceder para estacionar no solo como un requisito procedimental, sino como una señal de quién eras en la carretera. Los marcos de licencias comerciales para conductores que se estaban estableciendo en varias jurisdicciones le dieron una estructura formal. Los planes de estudio de capacitación incluían lo que los conductores estadounidenses llamarían GOAL, Get Out and Look, salir y mirar. El requisito de salir físicamente de la cabina y caminar las distancias de seguridad antes de cualquier maniobra de retroceso en un área congestionada. Poner tus ojos en el espacio al que el remolque está a punto de entrar. Saber con tu propia visión qué hay detrás de ti. Un conductor que omite ese paso en una parada de camiones concurrida enfrenta una zona ciega detrás del remolque que puede medir hasta 200 pies. El código profesional decía, primero lo recorres caminando, sabes qué hay detrás de ti antes de poner la reversa. Los instructores de conductores describían GEOAL no como una técnica entre muchas, sino como la base debajo de todas las demás. El reconocimiento de que la máquina es más grande que tus líneas de visión, que la disciplina profesional significa compensar lo que la máquina no puede mostrarte. El gobierno escribió la regulación. Los veteranos escribieron la religión. Esos son documentos diferentes, tienen una autoridad diferente en la carretera. Las instituciones llegaron después a través del canal que hace que el comportamiento se vuelva permanente en el transporte comercial más rápido que cualquier regulación por sí sola. Las matemáticas del seguro. Los suscriptores de responsabilidad de flotas durante la década de 1980 estaban valorando el riesgo de estacionamientos de vehículos comerciales con precisión actuarial. Encontraron un patrón que los reguladores habían encontrado una década antes, ahora expresado en ratios de pérdidas. Los accidentes al retroceder generaban reclamaciones. Los incidentes al salir hacia adelante generaban reclamaciones más grandes, con mayor frecuencia, con peor exposición legal. Las flotas sin un protocolo formal escrito de retroceso generaban el peor perfil de riesgo en la cartera. Las aseguradoras comenzaron a incorporar el cumplimiento del protocolo de retroceso en las conversaciones de suscripción, estructuras de primas, condiciones de renovación de cobertura. Los responsables de seguridad de flotas que habían defendido el estándar de retroceder para estacionar durante años de repente tenían al aliado institucional más poderoso disponible en cualquier empresa comercial: el dinero. Cobertura más barata por cumplir, cobertura más cara por la alternativa. La política corporativa de seguridad comenzó a hacer cumplir lo que la física y la regulación ya habían implicado, ahora con una línea presupuestaria trimestral vinculada al resultado. A los actuarios de seguros no les importaban los datos de fatalidades del arco ciego de la década de 1960. Les importaban los ratios de pérdidas. Las matemáticas contaban exactamente la misma historia que la física había contado 20 años antes, en un lenguaje que los ejecutivos de flotas no necesitaban un manual de capacitación para leer. Durante la era de la radio CB de la década de 1980 y hasta la de 1990, la disciplina acumuló su mitología, de la manera en que lo hacen todos los códigos profesionales cuando se transmiten a través de la cultura y no solo del currículo. La radio CB era el sistema nervioso de la cultura del transporte de larga distancia, el medio a través del cual las condiciones de la carretera,
La actividad de las estaciones de pesaje y las normas profesionales viajaban a lo largo de cientos de millas en tiempo real. Los veteranos contaban las historias. Los conductores nuevos las escuchaban en el canal 19 antes de escucharlas en una sala de capacitación. Un camión de 18 ruedas completamente cargado en la mayoría de las jurisdicciones pesa hasta 80.000 libras. A la velocidad de una caminata lenta a través de un estacionamiento, la energía cinética almacenada en esa masa no es dramática en apariencia, pero es definitiva en sus consecuencias. Las historias que circulaban a través de la cultura de la radio CB no eran cuentos de advertencia con conclusiones morales, eran datos operativos, transmitidos de conductor a conductor, porque la carretera impone lo que impone independientemente de si conoces la regla. En la cultura de la propia carretera, en las paradas de camiones a lo largo de los corredores interestatales, en los canales de CB que funcionan durante la noche, en los gastados cubículos de los comedores de autopista, el conocimiento de los puentes tenía un peso diferente a cualquier cosa en el manual de seguros. Era identidad. Los conductores que habían recorrido el mismo corredor regional durante años conocían cada paso inferior bajo significativo por ubicación y número de altura libre de la misma manera en que un piloto memoriza una aproximación instrumental. No porque necesiten consultarlo cada vez, sino porque el conocimiento es parte de lo que significa pertenecer a la profesión. La red de radio CB creó un sistema informal de avisos en tiempo real de extraordinario valor práctico que ninguna agencia gubernamental podría haber diseñado. Un conductor que encontraba una restricción de peso recién publicada o una nueva señal de altura baja la anunciaba en el canal 19 en cuestión de minutos. Otros conductores en ese corredor lo anotaban, lo retransmitían, lo añadían a sus propios mapas mentales de la carretera. La frase «puente bajo» en la CB tenía un significado profesional específico con una respuesta profesional específica. Reducir la velocidad, confirmar el número de la señal, compararlo con la altura de tu vehículo, evaluar tus opciones antes de que la aproximación te comprometa. Las publicaciones especializadas que cubrían la industria del transporte por camión publicaban relatos de incidentes de impactos contra puentes como inteligencia operativa. Los boletines de asociaciones de camioneros registraban incidentes evitados por poco junto a las muertes, porque la cultura profesional entendía que un incidente evitado por poco documentado y compartido era un incidente prevenido más adelante. El código se construyó alrededor del conocimiento, y el conocimiento se construyó alrededor de una realidad física no alterada por ningún debate regulatorio. La carretera es más antigua que las reglas escritas para describirla, y la diferencia entre lo que una estructura puede tolerar y lo que un remolque cargado entrega se mide en pulgadas que solo el conductor preparado conoce. El novato no redujo la velocidad, los veteranos lo notaron, no dijeron una palabra. Ahora quizá te estés preguntando, si este conocimiento es tan importante, ¿por qué no todo el mundo lo sabe? Bueno, ahí es donde la era de las cámaras de tablero cambió todo. La proliferación de dashcams a comienzos de la década de 2000 introdujo una variable que ningún manual de conducción había abordado jamás. Una decisión profesional basada en la física, capturada desde el vehículo que viene detrás y despojada de todo contexto, distribuida a una audiencia masiva sin ningún marco para interpretarla. Una desaceleración de 10 millas por hora antes de un paso elevado de puente, vista desde atrás, es visualmente indistinguible de un conductor distraído perdiendo la concentración o de un operador mal entrenado que simplemente no sabe lo que está haciendo. La diferencia de velocidad en ese momento, 15 a 20 millas por hora entre el camión que desacelera y el tráfico que se acumula detrás, genera exactamente la experiencia sensorial de estar rehén de la incompetencia de otra persona. La cultura de los foros de Internet a comienzos de la década de 2000 ya estaba construyendo una narrativa sobre el comportamiento de los camiones basada enteramente en la lógica de la obstrucción percibida. El comportamiento es visible. El comportamiento crea inconveniente. Por lo tanto, el comportamiento es incorrecto y el conductor que lo provoca tiene la culpa. Periodistas de transporte y primeros blogueros que cubrían la cultura de la carretera comenzaron a documentar la creciente fricción entre la lógica operativa del conductor profesional y la experiencia civil de esa lógica desde el exterior. Los clips virales de dashcam no presentaban historia regulatoria, ninguna física de distancia de frenado,
ningún mandato de seguros, ningún plan de estudios de CDL. Presentaban 11 segundos de desaceleración y una sección de comentarios que ya había emitido su veredicto antes de que el video terminara de cargar. El conductor hizo todo bien. Internet ya había decidido. Y entonces la tecnología que se suponía debía acabar con el problema creó una nueva versión de él. Los sistemas de navegación GPS con rutas específicas para camiones entraron en el mercado comercial a mediados de la década prometiendo resolver la gestión de altura libre de puentes de forma algorítmica. Introduce la altura de tu vehículo y el peso bruto y el sistema te dirige automáticamente alrededor de cada estructura restringida. Los gestores de flotas que habían pasado carreras enteras gestionando la complejidad de la verificación previa de puentes mediante mapas en papel y la experiencia de los despachadores vieron una solución. El problema era la base de datos. Los datos de inventario de puentes para sistemas GPS comerciales se obtenían de registros públicos que a su vez eran producto del mismo sistema fragmentado de señalización que había creado el problema original, inconsistentes, dependientes de la jurisdicción, actualizados en ciclos que iban por detrás de los cambios reales de infraestructura y en muchos casos simplemente incompletos para redes de carreteras secundarias donde realmente ocurre la entrega de última milla. Casos documentados de sistemas GPS que dirigían camiones directamente hacia estructuras que no podían superar comenzaron a aparecer en informes nacionales de incidentes de impactos contra puentes dentro de los primeros años de adopción generalizada. Situaciones en las que una señalización había sido añadida después de la captura de datos de la base que el sistema de rutas estaba utilizando. Situaciones en las que los datos de cartografía tenían una altura libre listada que nunca había sido verificada formalmente. Los conductores profesionales que habían aprendido su oficio antes del GPS conservaron el hábito manual de reducir la velocidad como un mecanismo deliberado de seguridad, porque su formación había construido en ellos una desconfianza fundamental hacia cualquier fuente única de datos sobre alturas libres de puentes. La desaceleración, que se interpretaba como una obstrucción irracional para cada coche que venía detrás, era, en la era del GPS, el último punto de verificación humano en una cadena de seguridad que la tecnología había roto parcialmente. La aplicación decía que estaba despejado, estaba equivocada. El conductor que redujo la velocidad de todos modos nunca salió en las noticias. Para la década de 2010, la telemática había transformado la cabina comercial en un entorno de datos que transmitía continuamente. La velocidad en cualquier punto de una ruta marcado por GPS quedaba registrada, con marca de tiempo. Disponible para revisión, los gestores de seguridad de flotas podían consultar la velocidad de aproximación de un conductor en una ubicación específica de puente la misma tarde en que se completaba el recorrido. Los desarrolladores de telemática, trabajando con directores de seguridad de flotas y actuarios de seguros, incorporaron datos de ubicación de puentes en funciones de monitoreo de cumplimiento. Un conductor que se acercaba a un tramo con límite de peso o restricción de altura sin una reducción de velocidad apropiada, generaba un evento de cumplimiento revisable que alimentaba su puntuación de seguridad. El hábito profesional de reducir la velocidad, nacido de la ausencia de datos centralizados fiables, ahora estaba siendo medido y puntuado por los mismos sistemas de datos que habían crecido alrededor de la brecha de infraestructura que ese hábito compensaba. El ritual físico se convirtió en una marca de tiempo telemétrica. El puente nunca se movió. El sensor siempre sabía si reducías la velocidad.
Lo que la telemática podía monitorear, la era de escasez de conductores no podía reponer. La fuerza laboral profesional del transporte por camión se contrajo en relación con la demanda de carga. La respuesta: plazos acelerados para obtener el CDL, reducción de horas mínimas de formación en algunas jurisdicciones, plataformas de transporte de carga tipo gig que incorporaban transportistas registrados en aplicaciones mediante procesos que comprimían meses de educación profesional en un módulo en línea, introdujo una cohorte que nunca había estado dentro de una cultura que tratara el conocimiento de puentes como identidad. El protocolo de verificación previa de puentes, donde aparecía como un elemento de lista de verificación, en lugar de una filosofía profesional fundamental con 70 años de física y datos de fatalidades detrás. La red de avisos de la era de la CB desapareció. El hábito del atlas de papel no tuvo sucesores. La nueva mayoría de usuarios de la carretera que compartían la autopista con camiones profesionales experimentaba la reducción de velocidad como una obstrucción. Tenían cámaras de tablero, botones de subir, secciones de comentarios, tenían el clip. Se suponía que la tecnología haría esto más fácil. En cambio, empeoró el problema. Y eso nos lleva a la ironía final. El momento en que los ingenieros gastaron millones para aprender lo que los conductores sabían con sus manos. Los programas de vehículos autónomos de la década de 2020 entregaron la ironía concluyente con la precisión de una demostración formal. El problema no resuelto más difícil en el transporte autónomo no es mantener el carril en la autopista. No es la respuesta ante el clima. No son las dinámicas de incorporación en la interestatal. Es el estacionamiento no estructurado. Los sistemas de camiones autónomos que operan en pilotos comerciales requieren entornos de estacionamiento geocercados con mapeo previo de alta definición o asistencia activa de un operador humano remoto para las maniobras de retroceso. Los ingenieros han documentado en artículos técnicos y en expedientes ante autoridades de transporte que el desafío de cómputo y fusión de sensores para retroceder un remolque largo en un espacio perpendicular dentro de un estacionamiento dinámico y no estructurado, con peatones en movimiento, iluminación variable, carriles marcados de manera inconsistente y comportamiento impredecible de vehículos civiles, excede el margen operacional confiable de los sistemas autónomos actuales. El comportamiento que la cultura de las apps pasó una década reinterpretando como ritual obstinado y arcaico es, en el lenguaje técnico de los ingenieros encargados de reemplazarlo, el problema más difícil de automatizar en el transporte comercial. Los instructores veteranos, observando la disminución en las inscripciones, comprendían la ironía sin necesidad de que se la explicaran. El conocimiento que se desestimaba como terquedad resultó ser el conocimiento que las máquinas, después de miles de millones de dólares en desarrollo, todavía no podían replicar de manera confiable. Los ingenieros gastaron millones para aprender lo que los conductores experimentados sabían con sus manos y espejos después de unas pocas temporadas en la carretera. Parte del conocimiento se acumula no en documentos, sino en cuerpos. El cuerpo de un conductor profesional, después de 25 años de maniobras en estacionamientos, sabe cosas que ningún conjunto de sensores ha sido diseñado para igualar. Son las 2 de la mañana en un centro de viaje. El estacionamiento está medio vacío. El Kenworth está retrocedido en su espacio. El conductor ha estado dormido durante 2 horas. La minivan se ha ido. La pickup se ha ido. El frío se ha asentado en el estacionamiento y los motores diésel hacen tic-tac, se enfrían y respiran. Por la mañana, cuando se haga la inspección previa y el café esté en la mano, el conductor saldrá hacia adelante. Líneas de visión despejadas. Los espejos le dan la imagen completa de la salida de la isla de combustible. La pasarela peatonal. Los coches comenzando a moverse en el estacionamiento que se ilumina. Las 40 toneladas rodarán hacia adelante en un espacio que el conductor puede ver completamente. Esa es la única razón por la que retrocedió. Siempre fue la única razón. No está pensando en los registros de fatalidades de la década de 1960. No está haciendo los cálculos de la prima de seguro. No está reproduciendo en su mente la distinción de responsabilidad civil. Está estacionando un camión de la manera en que se estaciona un camión cuando sabes lo que un camión hace con las personas que no puede ver. La decisión fue tomada por la física en la década de 1950, codificada por los reguladores en la década de 1970.
valorada por las aseguradoras en la década de 1980, transmitida a través de la cultura CB en la década de 1990, medida por telemática en la década de 2000 y malinterpretada por Internet en la década de 2010. Ninguna de esas historias requiere reconocimiento en la cabina a las 2 de la mañana, simplemente requiere ejecución. En el estacionamiento vacío, en la oscuridad, el camión permanece quieto. El espacio a su lado está despejado. La salida adelante está libre. Nadie que observe sabe por qué. La historia ya se los contó.